Esta clase la voy a grabar para después colgar el link en la pestaña recursos. Ya hasta la clase de la semana pasada está colgada ahí. Entonces, vamos a pasar a la siguiente unidad. Lo voy a compartir mi aula virtual, así vemos y también repasamos un poquito la bibliografía hasta, digamos, propuesta hasta ahora. Entonces, tuvimos una clase introductoria. Aquí tienen ustedes un contenido de la bibliografía básica, que es el primer capítulo del libro de Juan Luis Lorda, Moral, Arte de Vivir, en la que plantea la moral desde un punto de vista. Se acordarán que aquí en esta clase hicimos distintas visiones posibles de ética y de moral. Una ética sentimentalista, ética formalista, ética legalista, etc. Una ética clásica, eudemónica, ¿se acordarán? Bueno, ese concepto está desarrollado y el que adoptamos a lo largo del curso, y de cómo un poquito plantea en el centro de la moral el bien, y luego las virtudes, que es el camino, el contexto del crecimiento y el aprendizaje de adquisición de ese bien moral, y al mismo tiempo el papel y el rol de la ley moral en ese contexto de aprendizaje hacia las virtudes, ¿no? Como un trinomio en la que está el bien, la virtud y la ley, ¿no? De cómo esos tres conceptos se complementan y se enriquecen de modo que facilita el aprendizaje de la vida moral, ¿no? El arte de vivir le llama Lorda en ese capítulo. Es un material de unas 20 páginas. Lo verán, que para los que lo hayan leído, es un material de sencilla comprensión, no van a tener muchos problemas. Después hemos visto, nosotros saltamos a la unidad 2, que es mi parte, moralidad de los actos humanos, el aspecto psicológico, que es el conocimiento de la libertad, y el aspecto objetivo, que son las tres fuentes, objeto, fin y circunstancia. En eso hicimos, vimos un poquito en qué consiste en cada uno de los aspectos. Aquí tienen las clases, y aquí, donde dice resumen unidad 2, me parece, aquí está la bibliografía, digamos, de donde saco una buena parte de las clases. Aquí está también, digamos, un poco las definiciones y las explicaciones y las clasificaciones de los temas que hemos visto hasta ahora. Aquí tienen, una de ustedes me preguntó el otro día si este entra para el parcial. Sí entra, porque hay un aspecto, hay una parte que nosotros señalamos cuando vimos el tema del voluntario indirecto, que ese tema no está desarrollado aquí en este resumen, y por tanto tendrán que acudir aquí a este material. Es un material un poquito más amplio, de contenido más filosófico. Entonces, recomiendo la lectura y el estudio de la parte, sobre todo, del voluntario indirecto. Y la lectura completa de la bibliografía tampoco es muy larga. Tampoco van a tener muchos problemas de comprensión. Y luego aquí tienen la clase sobre los sentimientos, y aquí el tema de la clase de la espiritualidad. Con esto cerramos la unidad 2. Y a partir de esta clase vamos a pasar a la unidad 5. Saltamos 2 unidades, estas 2 unidades las va a dar Antonio. Yo voy a darles, a partir de esta clase, la unidad 5, que es la virtud de la justicia, que es uno de los aspectos que se ven en la moral social. La moral, en el estudio de la moral, se distingue lo que es la moral fundamental, que son los principios básicos de la búsqueda del bien moral. Entonces, los temas de moral fundamental o de ética fundamental son concepto de libertad, concepto de ley, concepto de conciencia, fuente de moralidad, y los temas que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y después,
de alguna forma empezamos una materia nueva, una parte nueva del planteo de la moral, que se llama moral especial. Se llama moral especial no porque sea especial, sino porque es específico a temas concretos, sobre todo para el discernimiento de aspectos concretos del acto humano y separándolo, digamos, de otros actos de los hombres, ¿no? Concretamente. La moral especial se divide en tres partes. En la moral de justicia, en la moral personal y en la moral teologal. Entonces, la moral social, hay como también tres temas, que es la moral económica, la moral de la verdad y la moral política. Y la moral personal, sobre todo, son dos aspectos, que es protección a la vida y el tema de la sexualidad. Y la moral teologal es la relación con Dios, lo que se refiere a la religiosidad y el crecimiento de las virtudes sobrenaturales, sobre todo la fe, esperanza y caridad. Bueno, este es un poquito el mapa por donde se maneja la materia de la moral. Entonces, por eso hemos desarrollado un poquito así. La unidad 1, elementos más filosóficos que están viendo con Antonio, sobre todo la ley, conciencia, libertad. Unidad 2, también aspecto de la moral fundamental, que es fundamento de la moralidad, libertad y conocimiento, el papel de los sentimientos, el vínculo con la espiritualidad. La unidad 3, que verán con Antonio, bueno, la virtud, ¿no? Las virtudes y el aspecto de la gracia, también cómo eso afecta a las virtudes humanas y sobrenaturales. Hasta la unidad 3 sería moral fundamental, una unidad 1, 2 y 3. La unidad 4 y 5 es moral social. La unidad 4 hubiera sido lo óptimo que la viésemos antes, por algo es 4, es anterior a la 5. Esta parte la va a dar Antonio, que son como principios básicos, criterios y normativas de cómo se maneja la moral social en general, ¿no? De cómo se constituye la sociedad, cuáles son los criterios de relación entre las instituciones y las personas, cuáles son los principios que gobiernan un poquito la búsqueda del bien y el valor de la democracia, el valor de la familia, la constitución del vínculo matrimonial, es decir, una serie de cosas que constituyen la vida social y la van a ver en la unidad 4. Entonces, conmigo ahora vamos a ver la unidad 5. La justicia es parte de la moral social, porque lógicamente cuando se plantea la justicia se plantea en términos de relación interpersonal. Si no hay relación interpersonal no tiene sentido hablar de justicia, eso es obvio. Entonces vamos a ver la economía en esta clase y también parte de la clase que viene y después vamos a plantear el tema de la verdad. Bibliografía. Entonces, atención porque es un poco complejo, más que complejo, un poco articulado del estudio de esta bibliografía. Aquí tiene un resumen, o sea, que son como tres materiales que se complementan, que de alguna forma se repiten, pero uno es más conciso y concreto que los otros, ¿no? Entonces, yendo de lo más particular a lo más general, de lo más obligatorio, digamos, para el estudio, a lo más complementario y optativo, este resumen es el material de estudio básico donde se plantean los términos más importantes de la justicia, de la economía, el trabajo y el derecho, la moral de la comunicación. Este tercer material, donde dice moral de la comunicación, habla de la comunicación, es un poquito más ampliado, que sería el contenido de la clase, de la tercera clase de esta materia que voy a dar. También es de contenido obligatorio, son 3 páginas
bueno, 5 páginas, pero bueno, no son 5, empieza desde las 2, tanto, no, de la 1. Bueno, es este material también de resumen. Después tienen este material que es muy amplio, es un libro entero, así gordo en realidad, que lo pongo aquí, no para el estudio, digamos, minucioso, sino como, esto sí que como de referencias, entonces si lo piensan aquí es el compendio, y si van acá, yo voy a estar al final. No está. Bueno, pensaba que estaría el índice, pero no está. Pero bueno, como es un PDF, no les será difícil hacer búsquedas. Entonces, aquí está todo el material que les va a dar Antonio, que a su vez les facilitará algún resumen seguramente. Pero de alguna forma este es el material más completo, de modo que si ustedes en algún momento tienen dudas o quieren ampliar algún aspecto que vemos en las clases y que lógicamente por la limitación de tiempo y por la especificidad de esta materia tampoco vamos a profundizar tanto, ¿no? Vamos a mencionar simplemente, ¿no? El tema de huelgas, ¿no? El tema de derecho del trabajador, el tema de la relación entre el capital y el trabajo, o el tema de la ecología, o distintos temas que simplemente nosotros vamos a mencionar. Entonces, si ustedes quieren más materiales, ¿no? Lo tienen acá, ¿no? Entonces, es una especie de compendio. Compendio significa como edición de distintos materiales ordenados temáticamente. Entonces, aquí están todos los materiales sobre los criterios y los principios básicos de la moral social católica, y después opinión y criterio de discernimiento de la moralidad sobre temas de familia, sexualidad, bioética, moral política, moral económica, moral de justicia y también de relaciones internacionales, que nosotros en la clase no lo vamos a ver, pero que también está acá. Entonces, este material es un material complementario y que, como también se darán cuenta, les servirá también para la unidad 4. Diría más para la unidad 4 que para nuestra unidad, pero bueno, puesto que empiezo dando yo este contenido, les ofrecí yo, digamos, este material, aunque es más de la unidad 4 y se lo va a dar más Antonio. Entonces ahora les pido a todos que entren a su aula virtual y que pinchen este cuestionario, que como hicimos otras veces, es un cuestionario de 5 preguntas en la que quiero que ustedes pongan su opinión. Les hago 5 preguntas, 5 cuestiones que parecen más de opinión política, pero en realidad hay un tema moral y es un poco lo que vamos a discutir, ¿no? Si están de acuerdo o no, es simplemente sí o no. Esto, como las otras veces, no tiene fin de evaluar, sino ver un poquito, plantear el tema y ver la opinión de ustedes, ¿no? Entonces, si le parece justo, las retenciones al campo, exportaciones agrarias que llega al 70% de las ventas. Entonces, si están de acuerdo, pongan sí. Si piensan que está mal, moralmente, pongan no. Limitaciones a la compra de los $2 para el ahorro. Lo de los $200 en las limitaciones incluso se plantea ahora desde el gobierno, incluso limitar, ¿no?, el acceso a la divisa extranjera. Decir sí o decir no. De acuerdo es sí, no de acuerdo es no. La última noticia de la semana pasada, ¿no? Cambio de la coparticipación federal de la ciudad de Buenos Aires, el 1% que pasa de Cava a la provincia de Buenos Aires para pagarle a la policía, ¿no? Entonces, si están de acuerdo con esa medida, más que de acuerdo políticamente con la medida, porque ustedes sean peronistas o no, eso me da igual, sino ver un poquito si se plantea la cuestión desde un punto de vista moral, si dicen, bueno, no está mal, pongan sí. Si piensan que está mal, pongan no. Fotocopiar libros en la universidad. Si ustedes van ahí al primer piso, ahora está todo cerrado, pero
durante la cursada habrán tenido la experiencia de que se llevan un libro de la universidad, de la biblioteca, y le dicen, me fotocopian este capítulo, esta página, se lo hacen. Si van y dicen, me fotocopian este libro entero, van a decir, no, no se puede. Porque va en contra del derecho al autor. Entonces, puede desconcertar un poco porque en su barrio, probablemente, en alguna de las librerías, le llevan, incluso en algunos lugares, lo hacen, lo venden, libros enteros anillados. Entonces, se plantea un poco la moralidad y los límites del derecho de propiedad intelectual. Entonces, si piensa que está bien, pongan sí; si piensa que está mal, pongan no. Después este es otro tema, que es el tema de la globalización y de cómo funcionan los mercados laborales. Bueno, Messi, que es el deportista que más dinero ganó el año pasado más o menos unos $350.000 al día. Después hagan la cuenta cuánto esto le sale al año, pero por cada día ganó $356.000 Lionel Messi. Entonces se plantea un poquito, ¿no? Desde un punto de vista del merecimiento, de la justicia. Realmente Messi es un jugador de fútbol extraordinario, probablemente único, pero ¿gana lo que merece? Esa sería la pregunta. Es el valor de mercado. Entonces se plantearía también desde un punto de vista de la justicia si están de acuerdo o no con ese hecho. Bien, entonces les doy 5 minutos, simplemente decir sí o no y pensar un poquito los temas. Les doy unos minutos para que contesten esta pregunta. Por favor, sí, les pido que lo contesten. O sea, esto sigue. Esto no es anónimo, de modo que después, a la hora de valorar la participación en las clases, es uno de los criterios de valoración. Entonces, bueno, un par de minutos. No es difícil. Hagan adelante. Bueno, hay 48 alumnos en la clase, 47, pues también estoy yo. Y hay 33 enviadas. A ver si están 36 enviadas. Hay 11 alumnos que todavía no me han contestado. Bueno, un minuto más. $39. Bueno, muy bien. Vamos a discutir un poquito algunos de los temas que planteamos. Antes voy a plantear un poco los temas, de modo que no bicicleteamos sobre el vacío o sobre simple opinión personal, sino que hablamos un poquito de los criterios y también de la materia, ¿no? Entonces, estas son, digamos, cuestiones muy típicas de opinión de ciudadano, que ustedes como comunicadores seguramente el día de mañana les tocará transmitir o incluso emitir una opinión al respecto.
y que en esa opinión al respecto, lógicamente, hay digamos, un tema político en el que ustedes toman partido un aspecto y otro, y en estos temas de justicia y de moral social, a diferencia de otros temas, como puede ser cuestiones de familia, cuestiones de sexualidad, cuestiones de bioética, el tema más importante es la proporcionalidad y el equilibrio. O sea, no se va tanto a principios, y no hay tantos criterios absolutos y por tanto muchos de los temas son opinables y depende un poco, ¿no? Entonces, no es cuestión de decir esto sí está siempre mal. Eh, Depende del contexto, depende de la circunstancia y depende mucho también de qué momento estamos hablando. Así que es un tema opinable, ¿no? Entonces, todas las preguntas que les hice, no hay una respuesta correcta. Sí, importa mucho desde un punto de vista de la formación, digamos, más académica y también la formación profesional, de cómo ustedes son capaces de razonar, ¿no? Entonces son preguntas, algunas de ellas, bueno, un poco sensibles, porque seguramente hay intereses de por medio. Si ustedes son estudiantes, lógicamente estarán muy a favor de que el derecho a acceder a unos conocimientos está por encima del derecho de propiedad del autor. Si ustedes son jugadores de fútbol, estarán de acuerdo con que haya mucho dinero que se le pague a los jugadores de fútbol. Si ustedes tienen campo, lógicamente estarán a favor de un, digamos, de no retención. Si ustedes viven en Cava, o sus padres son policía, su padre es policía de la provincia de Buenos Aires, o si ustedes son kirchneristas o lo que fuera, tiene una opción política determinada, también la respuesta y el modo de razonar estará un poco, eh, iba a decir viciado, pero es más influenciado por esa situación concreta personal. Y está bien, digamos que sea así, ¿no? Y por tanto no es que decir que sí, que no, sea... Pero, a ver, ¿cómo justificamos, ¿no? Y qué lógica y qué razonamiento eh, social, sociológico, ético, filosófico y comunicativo utilizamos para plantear estos temas, ¿no? Entonces les voy a compartir, antes de plantear los temas que les pregunté, el PowerPoint de la justicia, la moral económica. Entonces, la economía, la moral económica y la realidad de la economía trata sobre los bienes económicos, que por definición son bienes que son escasos, es decir, el aire, tal como utilizamos ahora de una forma, digamos, ilimitada, no es un bien económico, porque no es un bien escaso. Un bien que los hombres valoramos como necesarios para cubrir unos requerimientos de nuestra vida que cubren la necesidad de los hombres, que a su vez tienen valor de uso. Entonces, esto lo digo también parte para limitar un poquito la discusión de los temas de la economía, porque también se podría plantear las cuestiones sobre los bienes sociales, los bienes comunes, ¿no? Como los recursos naturales, como el aire, como el agua, como el territorio y una serie o el uso masivo o el derecho a la organización. Eso no son bienes económicos, aunque a veces se puedan considerar los bienes comunes también con cierto valor económico. Más bien, los criterios que vamos a ver y los problemas que tenemos que solucionar se refieren mucho a la relación que tenemos nosotros los hombres con los frutos del trabajo.
para satisfacer nuestras propias necesidades, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tienen alguna materia relacionada con la economía. ¿Tienen alguna materia de economía? No, ¿no tienen? El año que Bueno, viene vamos a tener una. van a tener una, muy bien. Entonces, cuando se estudia la economía, se suele hacer un modelo, ¿no?, del funcionamiento y del comportamiento económico para entender cómo funciona, qué leyes gobiernan la economía. Entonces, un libro de microeconomía, entonces les suele contar un cuento, una anécdota, que es en la base del modelo económico, que es el modelo de Robinson Crusoe, que está en prácticamente todos los manuales de microeconomía. ¿Quién es Robinson Crusoe? Es un agente. Es un agente que tiene la característica de que vive solo. Siguiendo digamos, el cuento de Robinson Crusoe, que se pierde en una isla desierta y simplemente lo que hace es pesca, recoge cocos para sobrevivir, ¿no? Entonces se alimenta, ¿no? Y que quizás algún día produce más, un día pesca 3 peces, otro día no pesca nada, un día sube a los árboles, se baja 2 cocos, otro día no sube nada porque guarda algunos cocos. Es decir, se relaciona con la naturaleza para alimentarse, para cubrir sus propias necesidades. Esa actividad de trabajar sobre el mundo y recoger y consumir y ahorrar, ¿no? Me ahorro un pescado que tiene sus limitaciones porque el pescado se pudre, me ahorro el coco, que tiene otra característica porque el coco no se pudre y por tanto puedo ahorrar, puedo acumular más cocos. Entonces hay un modo de relacionarme con el mundo, ¿no? Entonces que funciona a determinadas reglas, ¿no? ¿Cuáles son esas reglas? Robinson Crusoe piensa cuando se levanta en la mañana cuántos pescados tengo, cuántos cocos tengo. Entonces distribuyo mi horario, mi esfuerzo, y lo que, digamos, sobre todo el trabajo, ¿no? Entonces, dedico una parte de mi vida a esforzarme y a ir a buscar los peces, ¿no? Entonces, eso depende de las ganas que tengo, de cómo me levanto y del hambre que tengo y de los pescados y los cocos que tengo, ¿no? Entonces, el comportamiento humano económico depende, por tanto, de las necesidades personales, la calidad del alimento, de la necesidad del alimento y del ahorro que tengo, ¿no? Y ese modelo económico se enriquece y ahí, a partir de ese momento sí se plantea la moralidad. Al principio también hay una cierta moralidad porque uno dice, tengo que ejercer la fortaleza como virtud porque me tengo que levantar temprano, me tengo que meter en el agua para ir a pescar, tengo que subirme al árbol y me da fiaca, ¿no? Y sin embargo, Robinson Crusoe económicamente valora del mismo modo, o sea, hay una función, él tiene una función en su cabeza, una función, lo que se llama la función de utilidad, que es el bienestar que le produce el consumo del coco y el consumo del pez. Y en su cabeza al mismo tiempo tiene una función llamada función de costo, que es el esfuerzo que le implica meterse en el agua para pescar, ¿no? O subir a un árbol para recoger los cocos. Después, en esa función de costo, también tiene un cierto bienestar, porque capaz que le gusta ir a pescar, pero no siempre. Por eso la función, digamos, tiene un comportamiento determinado que no es solo lineal, ¿no? Entonces lo que se consigue en la cabeza de Robinson Crusoe son cómo se cruzan el equilibrio entre esas dos funciones, ¿no? Las ganas de comer que tengo, con un comportamiento, X cantidad de cocos, el hambre que tengo, la sed que tengo y las ganas que tengo de ir a pescar, ¿no? Entonces se cruzan y se busca el equilibrio entre, digamos, en el individuo. eh, entonces, entonces sería el punto de equilibrio. Robinson Crusoe, económicamente hablando, tiene que ir a conseguir con su trabajo los cocos y los pescados que necesita. Estaría en una necesidad económica, en una situación crítica económicamente, si por fiaca deja de pescar. O de repente pescó demasiado y se le pudren los pescados, ¿no? Y no sabe ahorrar. Es decir, se plantea
desde un punto de vista incluso de un cierto equilibrio y moral personal, digamos, ¿no? Entonces, primer paso, ¿no? Robinson Crusoe. Después el cuento se enriquece con la intervención de un segundo personaje, que es Viernes, ¿no? Para que tengan conocimiento del cuento, hay un segundo personaje que llega a la isla, que se llama Viernes, y que se relaciona con Robinson Crusoe. Y interactúan los dos, personalmente y también económicamente, porque se dan cuenta que es mucho más rentable y eficiente que Robinson solo se dedique a pescar y que Viernes se dedique a buscar los cocos, ¿no? Entonces, Viernes busca los cocos e intercambia sus cocos con los peces que trae Robinson. Y además, como el coco dura más, el coco termina siendo un medio de intercambio, o sea, un pescado vale tantos cocos, dependiendo de la cantidad de peces, dependiendo del hambre que tengan, es decir, entonces ya se establece una función no solo subjetiva de personal, de mi preferencia de trabajar, esforzarme para comer los cocos, sino relacionarme con un tercero para decir, yo tengo los pescados, Viernes tiene los cocos, ¿cuánto pescado le doy en cambio de los cocos que quiero para beber, digamos, ¿no? Para no solo comer pez, pues también quiero beber el agua de coco. Entonces se producen como dos productos, ¿no? El producto del coco, dos productos económicos, ¿no? Que tienen valor de uso, ¿eh? Pescado, me lo como, coco, lo bebo, y al mismo tiempo se produce lo que se llama el valor de cambio, un equilibrio, un nivel de justicia, un grado de justicia que lo determina el mercado, que no es arbitrario, digamos, ¿no? Ciertamente en esa relación de intercambio de coco puede que se produzca algún tipo de dominio de uno sobre el otro, como por ejemplo cuando hay tormenta y no hay pez. Entonces hay escasez de pez. Y por tanto, si hay escasez de pez, ¿qué pasa? Sube el precio del pez. Entonces hay muchos cocos y pocos peces. Entonces Robinson, que intercambiaba 2 peces por 2 cocos, de repente dice, tengo un solo pez, dame los 2 cocos igual, digamos, ¿no? Entonces de alguna forma, esa relación y el cambio de digamos, la cantidad y la calidad de los bienes hace que la relación entre ellos dos termine siendo una relación de poder, ¿no? Incluso de dominios del uno sobre el otro. O puede decir, de repente, Viernes, bueno, el coco tiene la gran capacidad de no pudrirse, por tanto, un día me pongo a trabajar un montón y produzco un depósito de cocos y dejo de trabajar de repente, ¿no? Entonces se convierte de alguna forma en una especie de banco. Entonces la cosa se hace más compleja. Bueno, es un poquito el primer cuento que se suele aprender cuando uno estudia economía como a base de funciones y cómo se limitan, cómo se relacionan, cómo se equilibran las tendencias, las necesidades o cómo se interactúan los agentes económicos, ¿no? Entonces, en todas esas relaciones hay una relación moral, hay una cuestión moral, pues se plantea la justicia. En primer lugar, hay el gran principio que domina en todas estas relaciones de justicia es el derecho de la propiedad privada, que teológicamente, y es el contenido de esta materia, la propiedad privada es un derecho inalienable, decimos nosotros, porque nosotros realmente podemos dominar la naturaleza. Y ejerciendo el trabajo, convertimos en algo que me pertenece a mí un recurso natural o un recurso trabajado. Robinson, que se mete en el agua, se trae los peces, puede decir de derecho propio que esos peces les pertenece. Uno podría incluso decir en una cosmovisión alternativa que
Bueno, quizás los peces, al ser vivo, eso quizás es lo que sostienen los veganos, ¿no? Este, Robinson no tiene derecho sobre los peces, ¿no? En todo caso, si se está muriendo de hambre, bueno, puede ser, pero, pero que los peces que tiene ahí, realmente él tenga un dominio absoluto sobre eso, el control sobre los peces no está bien, pero en nuestra relación con el universo y con lo que hemos visto en la revelación cristiana, cuando Dios crea el mundo en una visión creacionista en la que el hombre es el administrador, no dueño absoluto del ecosistema, ni mucho menos creador de las cosas y en ese sentido dueño absoluto del medio ambiente, pero sí administradores, sí colaboradores del desarrollo del universo y por tanto, si me relaciono a través de mi trabajo, que es el modo que tengo para producir un bien económico del tipo agrícola, de tipo industrial o tipo de servicio, lo que fuera, eso realmente produce una propiedad privada. Por tanto, es un derecho innato del hombre, que tiene una serie de características, ese derecho, propiedad privada. Al mismo tiempo, hay un segundo principio que consiste en, en el derecho al destino universal de los bienes. Esto es algo que hay que entender desde un punto de vista más global, ¿no? Entonces, si están Robinson y Viernes en la isla, imagínense que uno de los dos se enferma de repente y un día no puede trabajar, sobre todo cuando Robinson no puede trabajar. Si Viernes no trabaja un día, no se sube a los árboles, como tiene los cocos ahí guardados, quizás no le importa tanto, no le afecta tanto, pero como los pescados se pudren, si Robinson no puede ir a pescar porque llueve o porque se resfría, de repente está en una condición de desprotección, ¿no? Está en una condición de imposibilidad de relacionarse y de satisfacer sus propias necesidades. Y por tanto es de justicia que Viernes, porque ha elegido, porque ya han llegado al acuerdo, por más que esté en una situación de poder sobre Robinson, no podría decir, bueno, en Bromate llovió, vino una tormenta, no pudiste ir a pescar, bueno, hoy no tenés coco, ¿no? O sea, no me das pescado, no te doy coco, digamos, ¿no? Entonces, podría, digamos, lógicamente e incluso jurídicamente en esa relación comercial que han establecido desde el principio, pero bueno, pero Robinson va a decir, no, pará, esta isla es desierta, yo llegué antes, ¿no? Quedamos más o menos que vos te dedicás a recoger los cocos, pero yo quiero sobrevivir, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de relación interpersonal, es decir, bueno, tengo sed, ¿no? Necesito tus cocos, ¿no? Y después, si en el día que traiga más pescado te voy a dar, pero ahora no puedo. No. Entonces, existe un principio extraeconómico que está presente, que es parte del funcionamiento de la economía, que pide que Viernes a veces no negocie los cocos con los pescados, porque la dignidad de la vida de Robinson está por encima del precio de mercado del coco y el pescado. Las necesidades básicas del ser humano, como es la alimentación, la salud, la educación, etc., en caso de necesidad y en caso de producirse el desequilibrio, se da el principio que debe satisfacerse. Del mismo modo como debe satisfacerse el derecho de propiedad. Que porque ha habido una tormenta y Robinson no pudo ir a pescar, eso no le justifica a Robinson a hacer una revolución y de repente quemarle el depósito de coco a Viernes, que tendería, ¿no? En una relación de poder, también la violencia es un elemento muy frecuente y casi natural desde un punto de vista político. La política
se estudia y se maneja el poder, y siempre que se habla del poder, se habla de violencia, ¿no? E importa a ver quién es más fuerte físicamente. Si se pelean Robinson y Viernes, ¿quién gana? Y parece que gana Robinson, ¿no? Y por tanto, en un caso de pelea entre Robinson y Viernes, bueno, hay una política, ¿no? Entonces, los dos tienen que llegar a un acuerdo, a ver, en caso de crisis, de tormenta o de resfrío, bueno, cómo solucionan el tema, ¿no? El equilibrio entre estos dos principios, ¿no? Entonces, en una economía, Isla Desierta, entre Robinson y Viernes, en realidad necesitaría un tercer personaje para que Robinson no violente con su, digamos, fortaleza física a Viernes, y para que Viernes tampoco esconda sus cocos, y para que el derecho de propiedad, el precio equilibrado de mercado del coco sobre los pescados, y sobre todo siempre que haya una necesidad de una intervención, o cuando el principio del destino universal de los bienes tiene que sobrepasar el derecho de propiedad, sea una tercera persona que de una forma equilibrada y de una forma imparcial decida cómo redistribuir los cocos y los pescados. Y el modo más habitual, más ordenado, es a través de impuestos. Y decirle, imagínense que llega un tercer personaje a la isla. Un personaje que es un anciano, no puede trabajar, pero muy, muy sabio, y que tiene su función, es un maestro, es el que da esperanza, es el que los une a los dos, o sea, tiene una función como pública, no tanto económica, en el sentido, no tanto productiva, digamos, el anciano que llega a la isla, pero sí que termina cumpliendo un rol necesario, porque sin este tercer personaje, Robinson y Viernes siempre se iban a las piñas, ¿no? O nunca llegaban a un acuerdo entre el pez y el pescado. O de repente Viernes quería dejar de ir a subir a las plantas, o no había una relación de colaboración entre los dos. Bueno, el hecho de que haya llegado este tercer personaje, el gran sabio, ¿no? Eh, esto no aparece en los libros, en los manuales, pero bueno, en el papel del rol del Estado, que es el que interviene imparcialmente y ayuda a que haya una relación de equidad y justicia, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteábamos el tema... A ver, estos temas, ¿no? Impuestos, ¿no? Entonces, aquí hay tres temas muy relacionados, ¿no? Aquí hay tres cuestiones así de actualidad. Entonces, el Estado decide recaudar unos impuestos para después dedicarlos a los gastos públicos, ¿no? Y obviamente, en el caso de la Argentina, en el siglo XXI, una situación bastante más compleja que la relación simple entre Viernes y Robinson, pero en el fondo el criterio sigue siendo bastante parecido, ¿no? Entonces, he visto... A ver, actualizar. Bueno, la absoluta mayoría opina de que las retenciones excesivas a un sector, concreto al campo, es inadecuado o no del todo justo o inmoral. Solo una persona, un alumno ha contestado que está de acuerdo. Entonces, ¿cómo sería, digamos, cuál sería el criterio de esta distribución de los impuestos? Entonces, los criterios,
La opinión, digamos, a ver, quiero escuchar la opinión de alguien que ha dicho que no está de acuerdo. Entonces, desde un punto de vista social o un punto de vista ético, a ver qué opinan, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo con respecto a una opinión sobre las retenciones? ¿De por qué piensan que está mal? ¿O alguien, no sé quién es que puso que sí? ¿Alguien? A ver, entonces voy a decir, Marina, que estás ahí, te veo en tu cámara. ¿Vos qué pusiste? ¿Que no? ¿Que sí? Yo puse que no estoy de acuerdo. ¿Y por qué razón no estás Eh, de acuerdo? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque creo que para sacar plata de un lugar, si se necesita en otro, primero administraría bien lo que ya hay, porque hay un montón de gasto público. Mm. Y también primero miraría la conciencia moral de los que la organizan. Creo que el problema no es sacarle a unos para otros, sino lo que ya hay, eh, administrarlo bien y que vaya donde tenga que estar destinado para ir. Mm. O sea, vos vas más por el lado de el mal uso de los recursos recaudados, no Claro, tanto por la metodología de la recaudación. sí, sí, sí. Eh, Bien, es una opinión válida, pero te podrían siempre argumentar diciendo que existen objetivamente en la Argentina necesidades de gasto público, llámese, digamos, salud, educación, infraestructura, es decir, existen, digamos, gastos que tiene que hacer el Estado necesariamente Sí, que por más que, en caso de la Argentina, por la corrupción que hay, un porcentaje importante de los impuestos recaudados termina en los bolsillos de los políticos, o derrochado desde un punto de vista de la eficiencia económica, pero sin embargo, esto no quita que un gran porcentaje de esos recursos recaudados terminan efectivamente en gastos públicos destinados al bien común. Es sí, decir, pero hospitales públicos funcionan. es que sí, por Eh, eso es lo más triste de todo, porque, no sé, yo leí un artículo que Argentina era el país con más gasto público de Latinoamérica, entonces digo, ¿cómo puede ser que tenga el mayor gasto público y no esté perfecto? Entonces, o no sé, por ejemplo, en mi tía que vive en el sur, en Chubut, trabaja para el Estado y no le pagan el sueldo desde enero porque no tiene plata para pagarle el Estado, porque, o sea, los gobernadores están presos, pero nada, robaron todo, entonces no hay plata para pagarles. Entonces digo que la solución sería sacarle a otra provincia con más plata para poder pagarles a ellos o castigar a la gente que roba. No sé, lo claro. que me parece a Eh, mí. Muy bien. No, no, es muy cierto que la situación eh, políticamente hablando y éticamente hablando no es la más adecuada, teniendo en cuenta de que efectivamente la corrupción, el hecho de que haya unas personas que se hayan enriquecido del sistema, hace que realmente haya gente que injustamente esté sufriendo, ¿verdad? Sí, igual obvio que entiendo que todo lo que yo digo lo digo desde mi lugar y si estuviese en otra situación capaz opinaría distinto. Por eso tampoco que me gusta estar diciendo Bien, todo lo que de verdad pienso porque capaz estoy muy errada, no sé. bien, bien. ¿Algún otro alumno que tenga una opinión diferente con respecto a las retenciones? Yo quiero decir algo que es que vos recién cuando me decías lo de que alguien le puede llegar a rematar a Marina que se tiene que recaudar plata para el Estado, eh, y por eso hay que hacer esto de los impuestos y las retenciones, pero justo ahora que estamos viendo lo del campo, creo que me parece injusto, al menos a mí desde mi punto de vista, que siempre es el campo el sector más afectado, o sea, si bien es uno de los sectores que más enriquece al país y todo, es uno de los mejores recursos, siempre es el que más le pegan y el más, creo que para mí es injusto, no sé, es como que siempre son los más perjudicados, o sea, es verdad que se necesita gasto público, pero por ahí sacan mucho a un lado y a otros lados cuando no les conviene o por temas de política o otras razones no sacan y siempre es al campo el perjudicado.
Pero bueno, no sé, esa es mi opinión. Bien. Es el más perjudicado porque es el más fácil de pegarle, porque es un sector muy manejable y sobre todo como se dedican a exportar y de alguna forma, digamos, tienen que cambiar las divisas y pagar en peso y tienen que declarar, digamos, esto se trata de que paguen unos impuestos directos y es muy fácil de recaudar que en comparación a otro tipo de impuestos, ¿no? Entonces, con esto les digo dos cosas, ¿no? Dos elementos que hay que tener en cuenta. Un aspecto es que efectivamente hay una necesidad de recaudar los impuestos de parte del Estado. Y que los criterios de la recaudación tienen que ser un criterio progresivo. Existen dos tipos de impuestos desde un punto de vista ético. Un impuesto progresivo, que es cuando los que más pueden colaboran más, incluso porcentualmente. Y un impuesto regresivo es un impuesto cobrado al margen de la capacidad impositiva de la persona. El impuesto más regresivo por antonomasia es el impuesto por cabeza. Que todos los ciudadanos paguen 1.000 pesos al mes, ¿no? Entonces, esto, digamos, Margaret Thatcher, ¿no? que es un personaje importante también en la historia de la economía moderna, contemporánea, que es muy liberal, quiso diseñar un sistema impositivo que no dañara la capacidad productiva. Porque si vos pones impuesto a los ingresos, por ejemplo, ¿no? Impuesto a la producción, por ejemplo, y convertís efectivamente con el criterio de hacer lo más progresivo posible la recaudación de impuestos de modo de favorecer a los pobres, eso hay que hacerlo, digamos, es justo que el que produzca más colabore más, ¿no? Esto es algo bastante obvio desde un punto de vista ético. A ver, no, se me presente. Si alguien tiene una opinión, no tiene digamos, el micrófono también puede ponerlo en el chat y le podemos comentar también. Entonces les decía que un político, que una sociedad quiera diseñar su sistema impositivo, que esto es un tema político y moral al mismo tiempo, lo más progresivo posible es muy comprensible. Pero, como decía Celina, incluso Marina, desde un punto de vista de la eficacia de la producción y desde un punto de vista de la equidad, la progresividad sola, es decir, porque vos sos un sector que produce y porque vos tenés más plata, simplemente, digamos, cargar demasiado la tinta, o sea, en el sector más productivo, digamos, ¿no? De la economía, te puede incluso volver en tu propia contra, en el sentido de que un impuesto a la producción, un impuesto a las inversiones, impuestos a impuesto al ahorro, que después cuando hablemos de los dólares vamos a comentar, ¿qué es lo que hace eso? Desincentiva la producción. O sea, desde un punto de vista de una simple progresividad, es decir, bueno, diseñemos un tipo de impuesto que los que más pueden paguen más, ¿no? En el sentido, los bienes suntuosos, ¿no? El whisky que vale $200, ¿no? Que pague más porcentualmente más impuesto que la cerveza que lo toma, ¿no? Cualquier vecino de la esquina. Eso es muy comprensible, ¿no? Entonces, impuesto a las ganancias, ¿no? Que está diseñado de tal modo, los que ganan más de 50.000 pesos pagan un 38%, los que ganan más de 100.000 pesos pagan el 45%. La verdad es que los impuestos a las ganancias en la Argentina es muy fuerte, ¿no? Que los monotributos, los que ganan menos de 40.000 o 45.000 o 50.000 por mes, no pagan tan exento de ganancia. Es decir, es un sistema que puede diseñar y decir, bueno, estamos contentos con el sistema porque parece equitativo,
porque parece incluso solidario, que es un criterio de organización social, ¿no? Sí, Robinson se enfermó y le decís a Viernes, bueno, vos tenés un montón de coco, compartí hoy, digamos, ¿no? Es injusto si no recibo ningún coco, bueno, tenés un montón de coco, repartí un poco. Entonces, ¿puede el anciano obligarle a Viernes a darle el coco a... Entonces, impuestos. Impuestos a Viernes para darle el coco a Robinson que está enfermo. Pero, incluso desde un punto de vista ético, si vos cargas demasiado la tinta sobre la progresividad y no tenés en cuenta la eficiencia y la equidad y el equilibrio, lo que terminas pasando que en el caso del campo en Argentina, es cierto que un dólar alto favorece, digamos, a un mayor margen de ganancia, porque si vos tenés un sector exportador, tus costos están en pesos, tus ingresos son en dólares, el dólar se triplicó el año pasado, no se triplicó, se duplicó un poquito por ahí, entonces de repente tenés unos ingresos, un nivel de ganancia que te favoreció la circunstancia económica, ¿no? Entonces, por tanto, es comprensible que la retención es un tipo de impuestos caiga sobre la gente más favorecida por las circunstancias de divisa, por ejemplo. No solo es el campo, sería cualquier sector exportador. Lo que sucede es que la Argentina tiene una economía de agroexportación, ¿no? Entonces es el campo, ¿no? Lo que pasa es que si vos si vos imposibilitas el negocio al campo, una cosa es decir, convencer al campo, dialogar con el campo, hasta qué punto ellos manejan sus ganancias reales y cómo son sus esquemas. Si vos las retenciones de soja los obligás a que no sea más rentable, ¿no? O de repente lo que pasó en la época de Cristina, ¿no? Que el campo, bueno, cuando el precio de los commodities estaban por las nubes, sobre todo la soja y el maíz y el trigo, el arroz, en la época dorada del crecimiento de la India y de China, y por tanto el precio de las soja estaban por las nubes, ¿no? Todo el campo sembraba soja. Entonces en esa época, claro, la ganadería no era rentable, ¿no? Entonces muchos productores, digamos, vendieron sus vacas y sembraron soja. Y como también se excedieron en la siembra de soja, abandonaron la soja en muchos lugares, aparte que había una cuestión más política que otra cosa. Entonces quebraste al campo, a unos productores, ¿no? Entonces, si desincentivás, ¿no? En caso de la Argentina, desde un punto de vista de la eficiencia productiva y de lo que significa el valor añadido, la Argentina no puede seguir siendo un país meramente agroexportador, que dependa estrictamente hablando del precio de la soja internacional, ¿no? Que tenés 2 años de un precio alto, te va bien, y si te va mal, y si no tenés un esquema de valor añadido, no hay futuro, ¿no? Entonces, ¿dónde está el futuro? Agroindustria, por ejemplo, ¿no? Todos los especialistas están de acuerdo que la Argentina necesita desarrollar más agroindustria, es decir, exportar, sí, pero añadiéndole valor, ¿no? Un sector industrial más desarrollado. Y si vos, por tu sistema impositivo, con el criterio de la progresividad, con la bandera de la progresividad, desincentivás las inversiones, porque no podés importar maquinaria, porque están todos en dólares. Desincentivás la industria frigorífica, porque no te dejan, porque manejas los precios, porque les obligas a sembrar soja y no a vender. Entonces, la intervención del Estado, que desde un punto de vista equitativo, desde un punto de vista de la equidad social, es muy válido, o sea, muy ético, termina siendo antiético y termina siendo inmoral.
termina siendo inmoral. Puede destruir la economía. Entonces, el razonamiento tiene que estar bastante, digamos, en la búsqueda del equilibrio, ¿no? Entonces, es cierto y tienen razón, digamos, el gobierno cuando plantea, tienen más que razón, tienen una razonabilidad en decir, grabemos al campo, pues son exportadores. Y aparte, es un impuesto fácil de recaudar, ¿no? Pero no podés quebrar al campo. Y además, todo lo que decía Marina, ¿no? Y lo que recaudes, no robes, ¿no? Y administrarlo bien. Pues eso ya, de cómo administrar los recursos es una cosa, ¿no? Entonces, plantear un poco el diseño, cómo diseñamos la recaudación impositiva, ¿no? Ahí está el gran tema de consenso social y una cuestión moral en la que existen esos principios, ¿no? Entonces, primero, ¿poder recaudar impuestos? Sí, porque existe el principio que se llama destino universal de los bienes. Porque siempre vas a tener un sector que no está, un sector económicamente inactivo. Y es de justicia que el sector activo mantenga al sector inactivo. Porque todas las sociedades hay niños que no producen. Ustedes todavía no son sector productivo, están preparándose. Es decir, seguramente, quizás hay excepciones, pero en la mayor parte de los casos, ustedes tienen 20 y pocos años, sus padres los mantendrán o les prepararán, las habrá mantenido hasta ahora. Es decir, ustedes han podido llegar hasta donde llegaron hasta ahora gracias a la solidaridad, ¿no? Y a la generosidad de un sector familiar, en el caso de ustedes, o si tuvieron educación pública y salud pública, también desde el punto de vista del Estado, ¿no? Es decir, la recaudación de los impuestos y un estado de bienestar está ética y sociológica y económicamente justificado. Ahora bien, hay que diseñar de tal modo y consensuar de tal modo cómo grabar, ¿no? En este caso al campo y a otros sectores, ¿no? Compra de dólares, ¿no? Este tema lo puse un poquito para plantear el tema un tema financiero desde un punto de vista ético. El mercado financiero, digamos, aquí para entender un poco cómo funciona el mercado financiero hay que insertar un cuarto personaje. Está Robinson, está Viernes, está el anciano, y tiene que haber un cuarto que es el banquero, digamos, ¿no? Que maneja las relaciones entre los cocos y los pescados. Y que en una economía desarrollada tiene un papel importante también en relación con el Estado, ¿no? Entonces, el Banco Central, que es el que, digamos, pone de acuerdo las condiciones de los intercambios de los bienes, de los comercios, con la moneda, ¿no? Entonces, en las economías modernas donde hay dinero emitido por el gobierno, por el Banco Central, a base de la confianza o a base de los dólares que tiene el depósito, bueno, en realidad es lo que se llama el señoriaje, que es la confianza que tiene la gente en su propia moneda, es un modo de financiarse también. Es un modo de cobrar impuestos. Lo que ha hecho ahora, digamos, en estos meses, ¿no? ¿De dónde sacó el gobierno de Fernández el recurso para pagarle a la gente el ingreso básico de emergencia, ¿no? ¿De dónde sacó el recurso? De ningún lado, simplemente imprimió los billetes, ¿no? Eso, ¿qué es lo que va a conseguir? Bueno, va a conseguir tarde o temprano en un espiral de inflación, porque tenés la misma producción económica, el mismo valor real y un valor nominal distinto, porque simplemente hay más pesos en el mercado. Lo que sucede, como estamos en cuarentena, como el gasto está muy deprimido, el consumo está deprimido, no hay tanta inflación como debería haber, teniendo en cuenta los billetes que imprimieron. Entonces,
el Estado que se financia con su dinero está cobrando un impuesto. Entonces, ¿quiénes son los que pagan ese impuesto al dinero? Impuesto inflacionario, digamos, ¿no? Lo que la gente que no pueden protegerse de la inflación. Entonces, es uno de los impuestos llamados los impuestos más regresivos porque lo pagan más los pobres, los que no tienen modo de ir a un plazo fijo o a un bien real o a una divisa extranjera o al oro o a otro tipo de protegerte, ¿no? Si vos tenés 100 pesos en tu mano, en 6 meses ese dinero te valdrá un 30% menos. ¿Y dónde está ese 30% menos? Te lo quitó el Estado. Porque de repente imprimió 30% más de los billetes, sin justificar, digamos, sin una contrapartida, sin que haya habido un 30% más de producción. Por tanto, el Estado te quitó plata. Entonces, el hecho de que la gente se vaya a los dólares no es un acto de especulación. Ahora mismo, ¿por qué hay tanta presión con esto de los 200 dólares? Y es un problema real, porque realmente, desde un punto de vista, digamos, del punto de vista del Banco Central y la reserva de dólares que tiene el Banco Central, es un problema que no tiene solución, la verdad, ¿no? Va a haber una corrida y en pocos meses se va a quedar sin reserva, pero hoy día vos comprás los 200 dólares y más o menos a 105 pesos, incluso con el 30% de ese impuesto impuesto al ahorro. En el Blue te pagan 135. Entonces tenés un 30% de beneficio, ¿no? Entonces, haces esa timba, que es muy fácil hacer, todos los ciudadanos que tengan una cuenta en un banco lo pueden hacer. Entonces, siempre que tengan los pesos para comprar los 200 dólares, ¿no? Entonces, con los 200 dólares por mes, vos podés generar de la nada, ¿no? Sin hacer ningún esfuerzo productivo. ¿Cuánto es? 30 pesos por 200 son 6.000 pesos, ¿no? Entonces, vos podés ganar 6.000 pesos por mes sin hacer nada, ¿no? Entonces, entonces la economía, de hecho el Estado se alarma sabiendo que eso está pasando, y lo paradójico es que la gente que lo puede hacer es la gente que tiene plata, ¿no? La gente sin plata no lo puede hacer, ¿no? Es una actividad legal, completamente legal, digo, incluso moral, porque de repente el Estado me está obligando a tener pesos que cada vez vale menos y me está limitando en protegerme contra la inflación. ¿Qué medio tengo de protegerme contra la inflación? Plazo fijo está a 35 al año, cuando la inflación va a estar en 50. Entonces, plazo fijo tampoco es excusa. Digamos, es un medio para protegerme. El Estado me está quitando plata. Decir, bueno, estamos en estado de emergencia, bueno, sí, me está haciendo pagar impuestos. Entonces, pero por mi parte, digo, quiero pagar la menor cantidad de impuestos posible. Y eso es un gesto muy, digamos, lícito, ¿no? O sea, pues, si puedo no pagar un impuesto, no lo pago, ¿no? Si el impuesto inflacionario, si me puedo proteger, si yo gano al mes 60.000 pesos, ¿no? Y si la inflación está en 50, entonces yo estoy pagando por año casi la mitad. Bueno, en realidad no es la mitad, porque es el 50 sobre el valor nominal, es más o menos el 20%. Si no gasto todo y tengo un nivel de ahorro, estoy pagando un 20%, casi como impuesto a las ganancias, impuesto inflacionario del Estado. Entonces me protejo, entonces pago menos impuesto haciendo esa maniobra financiera, ¿no? Que insisto, no es inmoral,
no es inmoral, ¿no? Uno puede decir, efectivamente, te está haciendo con 6.000 pesos, con una trampa del sistema, es una especulación, ¿no? Y no, pero es muy lícito, es perfectamente moral. Ahora bien, si todo el mundo hace lo mismo, quiebra el sistema, entonces el Estado va, en un momento determinado va a decir, estamos mal, ¿no? Entonces, imagínense, digamos, lo más probable, dentro de 2 meses se va a acabar lo de los $200. Nadie nadie más va a poder producir los 6.000 pesos al mes por los $200 y el mercado blue. Es cierto que el mercado blue está muy inflado porque la gente no le tiene confianza al peso, ¿no? Pero el Estado te puede quitar los 200 pesos. Y con también razonabilidad. Entonces, aquí he visto que hay más gente que está así, 3 contra 40, obviamente también esta opinión es absolutamente en contra, porque va en contra, digamos, de la libertad económica y sobre todo en un contexto inflacionario en el que no me puedo despegar de los pesos. De otro modo, el Estado, ¿qué está haciendo? Bueno, me está cobrando impuesto inflacionario. ¿Y está en su derecho en una situación de emergencia? Sí, está en su derecho. O sea, mal no está, digamos, moralmente hablando, que el Estado no me deje comprar divisas, que el Estado no me obligue a mí a protegerme del impuesto inflacionario, aduciendo al hecho de que pueden protegerse del impuesto inflacionario los más ricos. Y los más pobres son los que tienen que manejar más, pues no tienen una cuenta bancaria, porque no pueden comprarse dólares, porque gastan todos sus ingresos o manejan billetes y por tanto son los que más padecen, los que más pagan el impuesto inflacionario. ¿Se entiende un poquito el razonamiento? Coparticipación federal, otro tema, ¿no? En este tema también tiene que ver, esto es más una cuestión más prudencial, de cómo, más que cómo diseñar, es de un criterio de redistribución de ingresos, ¿no? No solo del sector productivo a un sector no productivo, sino de una parte de la economía a la otra. Entonces, desde un punto de vista moral, digamos, que el sector económicamente activo mantenga a los jubilados, que mantenga a los niños, que mantenga a los enfermos, que mantenga a los lisiados, es perfectamente moral y está diseñado para eso. Ahora bien, en una economía desigual, en un país donde en principio todos los ciudadanos tienen que al mismo tiempo tener los mismos derechos sobre los bienes públicos. Entonces, un modo de redistribuir los ingresos ¿estaría justificado? Sí, está justificado. Estaría justificado. La provincia de Buenos Aires, no es solo Cava, también la provincia de Buenos Aires tiene, o sea, Kicillof tiene por qué quejarse desde el punto de vista simple matemática, ¿no? Si ustedes, digamos, ven la ley de coparticipación federal, la provincia de Buenos Aires más o menos recauda casi el 40% del total del coparticipado y se lleva el 20 y tanto. Entonces ellos están usando solo la mitad de los recursos que ellos producen. Entonces, de alguna forma tienen por qué quejarse, ¿no? Lo que sucede es que existen provincias que no tienen la capacidad productiva, no tienen el mercado de consumo, y no puedes dejar de lado, también teniendo en cuenta que la infraestructura está centralizada, ¿no? Un ciudadano que vive en el Chaco o en Chubut no tiene las mismas condiciones de desarrollo, de mercado, de acceso a la infraestructura que tiene una persona que vive no solo en Cava, sino en Loma de Zamora, en Avellaneda, en Pilar, ¿no?
Entonces, entonces, desde un punto de vista de equilibrio de bien público, es moralmente y políticamente planteable que Chubut y que Chaco reciba más, bueno, Chubut quizá dije mal, Chubut es rico, pero, por decir, Resistencia, ¿no? No, Resistencia no es provincia. Soy malísimo para la geografía argentina. Misiones, ¿no? Es decir, una provincia pobre, ¿no? Que reciba, que realmente participe de un porcentaje mayor en esa coparticipación federal para que reciba más ingreso de lo que produce. Esto pasa en todos los países, ¿no? Pasa, ¿por qué Cataluña se quiere independizar? ¿Por qué la Lega Nord de Italia dice Milán está sosteniendo a Nápoles? Y tienen razón, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Bueno, en Estados Unidos es un poquito distinto, pero pasa en muchos lugares de que existe una redistribución de ingresos de un lugar para otro. Ahora bien, digamos, dentro de ese contexto de razonabilidad, ¿cómo hay que manejar esto? ¿Cuál es el contenido del equilibrio o de la justificación de cómo manejar, cómo negociar, cómo consensuar socialmente el diseño de los impuestos, de la redistribución de ingresos de un sector a otro? No por un decreto. No porque les haya la policía bonaerense les haya hecho un paro y que les entre miedo o que no quieran que Rodríguez Larreta tenga tanto poder como tenía, digamos, como para hacerle sombra, digamos, al poder al peronismo, ¿no? Que se convierta en el líder de la oposición natural, que parece que está sucediendo. Entonces dicen, además, ¿no? Con más razón, o sea, Macri les había quitado, o sea, les había dado con el mismo medio, con un decreto, les había subido en 1% la coparticipación federal a Cava. Entonces, y ahora lo que hizo Fernández es quitárselo, lo que le dio Macri, ¿no? O sea, desde un punto de vista jurídico no tiene nada criticable, desde un punto de vista de principios morales tampoco tiene nada criticable. Sí es criticable el modo y el contenido también, ¿no? Si realmente la provincia de Buenos Aires tiene con qué, digamos, para qué, digamos, ¿no? Si lo que hicieron, además, si eso crea antecedente, y cuánto gana la policía de la provincia de Córdoba, ¿no? Entonces decían, bueno, el sueldo mínimo de un policía bonaerense es un 70% el que gana el policía de la ciudad de Buenos Aires. Y el que gana en Entre Ríos, el policía de Entre Ríos, y el policía de Tucumán, y el policía de Río Negro, entonces ganan menos todavía, ¿no? Entonces va a generar una espiral, ¿no? O sea, hay una crisis económica y evidentemente lo que están haciendo el gobierno es simplemente tapando parches, ¿no? Bueno, después hay dos temas que vamos a plantearlo en la clase que viene, pero vamos a volver un poquito al PowerPoint, pero quiero avanzar un poquito más en la teoría. Entonces esto, ¿no? Redistribución de ingreso, el Estado tiene un papel en lo que significa una redistribución de ingreso. Puede y debe haber una redistribución de ingreso en toda economía, porque Robinson puede enfermarse, porque Andalucía es más pobre que Cataluña, porque Chaco necesita apoyo, ¿no? Y porque los jubilados, porque la gente de la villa, porque los enfermos del COVID necesitan gastos públicos, ¿no? Entonces hay unos impuestos. Hay otro medio también, ¿no? Caso Vicentín, por ejemplo, ¿no?
una intervención directa, no por un impuesto, sino por una adquisición o una producción de un monopolio del Estado, lo que fuera. Existen otros medios, pero es cierto que la mayor parte de esa intervención se da a través de los impuestos. Que puede ser impuestos directos, impuestos indirectos, impuestos inflacionarios, impuestos a las personas. Entonces, sobre los impuestos, ¿qué tengo para decir? Bueno, que un criterio importante de la moralidad es la progresividad, que no haya impuestos regresivos, que no esté diseñado un sistema de tal modo que los pobres paguen más que los ricos. En esto, digamos, los ejemplos que suelen poner de un sistema bien diseñado son los países nórdicos, ¿no? Europeos. Suecia, por ejemplo, que tienen realmente una carga impositiva muy fuerte, casi un 70%. Digo, el empresario argentino se queja mucho de que casi impuesto a las ganancias con el IVA y luego con otro tipo de impuestos distintos, termina pagando casi un 50% de sus ingresos sin impuestos, ¿no? Y parece muchísimo. Pero bueno, hay países que lo pagan más. El problema no es tanto que pagues el 50% de tus ingresos en impuestos, sino que el Estado derroche ese recurso, ¿no? Entonces, el estado de bienestar sueco, como ellos, digamos, socialmente son tan disciplinados y tiene un sistema también de vigilancia, de control, digamos, de servicio del Estado, y el sector público funciona bien, entonces no, digo, pagás el 70% de impuesto, pero no pagás seguro médico porque el sistema público funciona bien. No tenés necesidad de pagar escuela privada porque los colegios públicos son buenísimos. Entonces realmente tenés mucho menos gastos, ¿no? En las familias, ¿no? Si vivís en Suecia. Bueno. Entonces, decía, un criterio ético es la progresividad. Pero también hay otro criterio igual de importante, que no es solo la generosidad y la solidaridad, sino la justicia y la viabilidad económica. La viabilidad económica. Si con la bandera de la progresividad destruye un sector, impuesto al campo, retención al campo, un claro ejemplo de cómo el Estado, con la bandera de la progresividad, está destruyendo un sector productivo importante. Bueno. Virtudes relacionadas en la moral económica, la justicia, desde ya, pero caridad. La justicia se define como darle a cada uno lo que merece. La caridad es darle a los demás lo que no merece, estrictamente hablando. Por tanto, la caridad, las justicias tienen que complementarse prudencialmente, globalmente. Por eso la solidaridad es un modo de complementar la caridad con la justicia. La solidaridad no es simplemente quitarle las cosas a los que tienen y dárselo a los que no tienen. La solidaridad viene de una forma privada, ¿no? Es solidario aquel que da, no aquel que quita para dar, ¿no? En el sentido de virtud. Y la templanza también, esto lo vamos a comentar en la clase que viene, es una virtud necesaria para que no se derrochen los recursos y para que el hombre se relacione rectamente con el fruto de su producto. Hablando de la justicia, con esto terminamos para la clase de hoy. Existen 4 tipos de justicia. Se llama justicia conmutativa, la justicia entre iguales, entre Robinson y Viernes. Coco por pez. Eso es justicia conmutativa. Justicia distributiva se produce en las relaciones entre dos instancias superiores e inferiores, es decir, Estado, individuo, por ejemplo, o padres e hijos, o Dios y los hombres. Es justo que el Estado te dé salud cuando estás enfermo. O sea, es justo que el Estado te dé de comer si te estás muriendo de hambre.
sea, no solo solidario, el ciudadano tiene derecho a que tenga sus necesidades más básicas satisfechas, ¿no? Por tanto, no es solo la solidaridad reclamada en pedir plata a la salida de la iglesia o del supermercado, sino que es de justicia, ¿no? Que el Estado te dé techo, que te dé lo mínimo. La justicia distributiva, o imagínense, ¿no? Si ustedes se ponen de acuerdo entre varios amigos, organizan un asado y uno junta plata, ¿no? Entonces, si vos pusiste plata, mereces, digamos, voy al asado. O sea, es de justicia distributiva que el que juntó plata termine dándole al asado a la gente que puso plata, digamos, en distribuir, ¿no? Justicia legal es al revés, es la relación de deber y obligación que produce desde abajo hacia arriba. La distributiva es de arriba hacia abajo. O sea, sería un acto contrario a la justicia distributiva si el Estado cierra los hospitales, ¿no? Sería un acto contrario a la justicia legal si un tipo que puede pagar impuestos no paga impuestos. O si un hijo no obedece a su padre siendo menor de edad, digamos. Es justo que el padre decida, qué sé yo, la hora de la cena, que parece algo medio tonto, ¿no? O que decida la educación de los hijos, o que decida el lugar de residencia de la familia. No es injusto que el hijo no tenga capacidad de decisión de ese tipo de cosas, ¿no? Porque alguien tiene que tomar, o sea, la relación de poder no es malo en ese contexto. Pero entonces se produce una relación de desigualdad, pero al mismo tiempo de justicia. Justicia no solo es entre dos individuos de igual derecho, digamos, ¿no? Y la justicia social es un concepto más global en la que la justicia conmutativa, distributiva, legal, se armonice en su conjunto, de modo que se viva la justicia, la caridad y la templanza y la solidaridad de una forma equitativa. Bueno, ya en la clase que viene vamos a hablar más del robo, derecho de propiedad, por ejemplo, o casos incluso de negocio. Vamos a hablar un poco de la corrupción también, despilfarro, y vamos a hablar más de Messi. Bueno, nos quedan 2 clases antes del parcial. Si alguien tiene preguntas con respecto a la bibliografía del parcial, me puede mandar un mail o hacerme las preguntas cuando quieran en estas clases. Bueno. Ya no, el parcial no es la semana que... Sí. Sí.